Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes, Alex Jiménez y Dilenia Cruz. Teledebate, objetivo y veraz, siempre fiel a la verdad. Bienvenidos amigas, amigos televidentes, a una nueva entrega de Teledebate, donde como siempre vamos a estar con ustedes por la próxima hora, compartiendo temas de interés general. Y excusando la inasistencia involuntaria, nuestro compañero Ramón Reyes, quien está haciendo hoy obligado reposo. Mañana esperamos tenerlo aquí nuevamente con nosotros. El pensamiento dice así: la libertad es un derecho, no un lujo ni una concesión. Y vamos a recordar qué ocurrió un día como hoy, pero en el año 1800, cuando la capital de los Estados Unidos fue trasladada a la ciudad de Washington, donde se encuentra actualmente. En 1935 se fundó la entidad Alcohólicos Anónimos, que tiene ramificaciones en numerosos países del mundo. En 1931, el general Desiderio Arias emitió un manifiesto en Mao explicando las razones de su oposición al régimen de Trujillo, al que calificó de tiranía del vicio y la crueldad. Y en 1990, contrariando los pronósticos y las encuestas previas, Alberto Fujimori, como candidato independiente, derrotó al destacado escritor Mario Vargas Llosa en segunda vuelta en la contienda electoral por la presidencia del Perú. Posteriormente, Vargas Llosa continuó su exitosa carrera literaria, siendo galardonado con el Premio Nobel, mientras Fujimori, exiliado en Japón durante largos años, regresó a Perú, siendo sometido a los tribunales y sancionado a una larga condena de prisión que cumple actualmente. En el año 2004 falleció en Beverly Hills, California, el notable compositor y cantante Ray Charles. Llamado el genio del soul, género soul, fue una de las figuras más emblemáticas de la música negra norteamericana durante el pasado siglo XX. Ciego desde la temprana edad de 7 años, aprendió a leer y a componer música mediante el sistema Braille. Durante su exitosa carrera obtuvo 12 premios Grammy. Tenemos que lamentar dos sensibles bajas. La sociedad dominicana pierde un notable valor ciudadano con el deceso del arquitecto Antonio Ocaña. Demócrata de cuerpo entero, se enfrentó tempranamente a la tiranía trujillista. Sus grandes cualidades morales y patrióticas son exaltadas por Luis Schecker cuando señala que fue un hombre de moral estoica, combatiente por la democracia bien entendida, al estilo de Juan Bosch, de quien fue admirado amigo, funcionario probo y humanista enamorado de la vida. A diferencia de Ocaña, quien vivió hasta los 92 años, otra figura formada también en el marco de las enseñanzas bochistas, Rubén Peña Pichardo, falleció de manera inesperada con apenas 57 años. Economista de profesión, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, Peña Pichardo ocupó distintos cargos en la administración pública, entre estos el de Tesorero General de la República, destacándose siempre por su eficiencia y probidad. Bien, como siempre, la actualidad tiene distintos rostros. Es imprescindible que las autoridades sanitarias verifiquen la aplicación del protocolo establecido para el diagnóstico de la chikungunya. Una amplia información publicada en la edición de ayer por el matutino El Caribe denunció que el mismo no está siendo aplicado en clínicas y hospitales, lo cual es un acto de preocupante irresponsabilidad y falta de ética profesional. Hasta el día 2 de este mes había oficialmente registrado 52.976 casos sospechosos. De entonces para acá el número tiene que haber aumentado de manera muy significativa. Aunque se afirmó que el virus no es letal, sin embargo, hay una tasa de mortalidad reconocida de 4 por cada 1.000 casos. Razón de más para ser en extremos cuidadosos en el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad. Por cierto, llama la atención que las únicas provincias, en este caso que ahora mismo están libres, excluidas de esta enfermedad, de esta epidemia, son dos provincias fronterizas, que son Dajabón y Montecristi, pese a su proximidad en Haití.
Por otro lado, tenemos que el embargo de Cuba, en una obra que acaba de ver la luz pública, bajo la firma de Hillary Clinton, la exsecretaria de Estado del primer periodo de gobierno de Barack Obama, revela que sugirió a este levantar el embargo comercial sobre Cuba por entender que no estaba cumpliendo con sus objetivos y, en cambio, ha servido al gobierno castrista para arropar el fracaso de su modelo económico. También la señora Clinton revela que, siendo presidente de su esposo Bill Clinton, este intentó flexibilizar la política norteamericana hacia Cuba, pero no encontró eco ni disposición a reducir las tensiones por parte del gobierno de Fidel Castro. Se confunde mucho, en este caso, el término embargo con bloqueo. Inclusive en la información que da cuenta de estos pasajes que aparecen en esta obra que firma Hillary Clinton, ella habla de embargo, sin embargo lo titulan como bloqueo. Son dos cosas totalmente diferentes. Por ejemplo, bloqueo es que tenemos un referente aquí, que fue cuando el gobierno de Raúl Cedras, el coronel Raúl Cedras, aquella junta militar que se creó, pues se le bloqueó totalmente el acceso a todo tipo de aprovisionamiento. Aquí, por ejemplo, se presionó, las Naciones Unidas presionaron, y el gobierno norteamericano, al gobierno del doctor Joaquín Balaguer, para que hiciera un sellado completo en la frontera a fin de que no pasara ningún tipo de implemento, aprovisionamiento hacia el territorio haitiano. Y ese bloqueo, que sí fue un bloqueo absoluto, que impidió la entrada, repito, de toda una serie de implementos necesarios para que el país pudiera funcionar, obligó precisamente a la Junta Militar a presentar su renuncia, y entonces, bueno, pues ahí salieron exilados. Tengo entendido que el coronel Cedras fue a dar a Panamá, y según las noticias que han llegado un poco informales, me dicen que todavía anda por allá desde hace varios años. Parece que se aposentó allí. Debe haberse ido con el bolsillo bien forrado de recursos durante el tiempo que estuvieron depredando a Haití, esa junta militar. Y realmente, inclusive, el embargo comercial de los Estados Unidos contra Cuba es en realidad un embargo parcial. En Cuba, por ejemplo, tiene una grave crisis de producción de alimentos, del agro, y hay el déficit que tienen en la llamada canasta familiar, lo que llamamos la canasta familiar aquí, es de un 80%. O sea, hay un 80% de los productos que integran la canasta familiar que tienen que ser importados. Gran parte de ese déficit está siendo cubierto por agricultores norteamericanos, porque se les permite, el gobierno norteamericano le ha permitido a los agricultores en el sentido que evadan evadan legalmente la cuestión del embargo y puedan comerciar con Cuba. De hecho, los Estados Unidos viene a resultar aproximadamente en estos momentos el cuarto o quinto socio comercial de Cuba, con un intercambio que alcanza a cientos de millones de dólares anual. Por otro lado, tenemos que el Procurador General de la República está tan caliente que quema. El Francisco Domínguez Brito, en los últimos días, ha suscrito una serie de declaraciones y tomado acciones muy enérgicas. La semana que comienza la estrenó con la afirmación de que detrás de cada acto sicario hay un ex policía, y que muchos de ellos figuraban entre los que eran parte de los equipos que practican la norma de dar para abajo a los delincuentes. El jefe de los fiscales se queja además de que la mayoría de los crímenes por encargo quedan arropados por la impunidad, abogando porque para ese tipo de ejecuciones se imponga la pena de 40 años. Se recuerda que el Código Procesal Penal todavía está a discusión en la Cámara Legislativa, entonces esta pudiera ser una propuesta a acoger por quienes están, en este caso, siguen trabajando con las modificaciones al Código Procesal Penal, como si fuera una propuesta formal de que a los sicarios se le impongan penas de 40 años de prisión. Por otro lado, se recuerda que el Procurador General de la República la pasada semana también
hizo una serie de advertencias muy fuertes a los propios fiscales. Dijo que aquellos fiscales que no cumplieran con su deber y que abandonaran los expedientes por las razones, salvo que fuera por razones justificadas, por ejemplo, enfermedad, pues iban a ser sancionados. Así que es una norma en ese sentido que se establece para que los fiscales, en este caso, pues completen los expedientes como defensores que son o que deben ser de los derechos e intereses de la sociedad. Hacemos la pausa y regresamos. Bien, nos complace recibir en Teledebate al senador por el PLD de Mao Valverde, Manuel de Jesús Guichardo. Muy buena, senador. Siéntase como si estuviera en su curul de la Cámara Alta, ¿no? Digo, Gracias, allá gracias. es más cómodo el asiento, pero hágalo, es decir, siéntase relajado. Qué bien. Bien. Mire, usted formó parte del grupo que expresó su apoyo a la candidatura del expresidente Leonel Fernández para las elecciones del 2016, ¿no? Fueron un total 15 o 16 senadores, tengo entendido, algo así, ¿verdad? Sí, fueron 17 en principio. 17, Sí. o sea, la mayoría del Senado. Sí. Ahora, ¿qué actividades se han desplegado a partir de entonces? Bueno, a partir de entonces hemos estado permanentemente reuniéndonos y fortaleciendo lo que es la estructura local de cada uno de los senadores en cada una de las provincias, para que esa estructura pueda servir como base, como zapato. Correcto. Ahora mismo, recientemente hemos estado haciendo recorrido, estuvimos en La Romana y juramentando jóvenes y mujeres que apoyan al presidente Leonel Fernández. Y son acontecimientos extraordinarios. El domingo pasado tuvimos una reunión, por ejemplo, en mi provincia, con jóvenes y mujeres preparatoria a la visita del presidente Fernández. Y esto fue descomunal, o sea, la respuesta que existe de parte de esos dos grupos sociales que son tan fundamentales en las encuestas, pues es extraordinaria. Nos sentimos más que satisfechos. Esto ocurrió con un recorrido que hicimos por Dajabón, Santiago Rodríguez y Montecristi y se concluyó en Valverde. Esto para recibir al presidente Fernández, pero que de manera fundamental demuestra la fortaleza del presidente Fernández, que a pesar de algunas posiciones y planteamientos que se dan por ahí, mantiene un arraigo y una fortaleza en el sentir del pueblo dominicano que lamentablemente tendrán que esperar mucho rato para poder sacar de circulación al presidente Leonel Fernández. Bueno, él es una figura controversial, pero es un líder. Eso no queda más allá de toda duda. De hecho, durante esos años precedentes se considera casi el único líder nuevo que había surgido entre la política dominicana, después de la desaparición de esas tres grandes figuras que llenaron toda una época, el doctor Balaguer, José Francisco Peña Gómez y Juan Bosch, ¿no? Ahora, la campaña por la candidatura presidencial en el PLD comenzó muy temprano, hay muchos que consideran que a tiempo y que todas las energías, sobre todo los aspirantes que desempeñan cargos públicos, deben estar orientados a respaldar la gestión del presidente Danilo Medina. ¿Usted qué piensa? ¿Cree que esos aprestos han sido prematuros? Sí, realmente se hizo un lanzamiento muy prematuro de lo que es la campaña política. En vez de hacer un lanzamiento, hacer fortalecimiento de lo que eran los trabajos y las tareas del gobierno. Ahora mismo vemos a un presidente que tiene un nivel de valoración altísimo, andando por encima de los 80, cerca de los 90. Sí. Sin embargo, no la misma valoración puede ser que esté en todos los funcionarios del gobierno, porque una gran parte de los funcionarios se ha dedicado a la campaña política en vez de enfrentar lo que ha sido la ejecutoria del gobierno y de los compromisos que hizo el presidente en lo que fue su plan de campaña, de su programa de gobierno y la promesa de campaña. Esto significa que realmente el partido se ha debilitado, porque cuando un ministro se lanza o un funcionario se lanza a ser candidato a la presidencia o cualquier otro cargo, inmediatamente detrás de él van una gran cantidad de personas que tienen compromiso en esa institución, que tienen niveles de compromiso en la institución que son bastante importantes, pero también ya tienen compromiso en la campaña. Entonces hay que dejar el asiento en la oficina para irse al trabajo de campo que amerita la campaña, porque si no salen a la calle no será una candidatura que puede ser próspera. Hay que tirarse a la calle, entonces la oficina se queda sola. Y entonces ahí también vienen muchos esfuerzos, muchos sacrificios en la que solamente sale perdiendo el gobierno y sale perdiendo el Estado y en fin de cuentas el pueblo.
fortalecer el gobierno es fortalecer la participación del partido en las próximas elecciones. Y creemos que hubo un lanzamiento de muchos compañeros que en vez de ser lanzamiento a candidaturas presidenciales, fueron lanzamientos de unos edificios bastante altos, porque muchos van a caer de muy alto o están cayendo de muy alto y no hay manera de que esa picada pueda suspenderse con paracaídas alguno. Porque resulta ser que hay un pronóstico hay un caballero por ahí que mientras ellos vienen bajando en picada, él va subiendo en ascensor y hacia arriba cómodamente para posicionarse en lo que sería el resultado electoral del 16. Bueno, ahora el hecho que otros aspirantes hayan iniciado sus labores políticas tan temprano fue lo que motivó que usted y sus compañeros expresaran su respaldo a Leonel Fernández ante el temor de que esta quedara rezagado. Sí, realmente lo hemos hecho siempre. O sea, hemos sido personas que hemos alcanzado los niveles de aceptación de nuestra población gracias a la gestión de gobierno del presidente Fernández en su gobierno. La parte positiva de nuestro gobierno en cada una de nuestras provincias permitió que nosotros ganáramos la senaduría. En Valverde, si nosotros no hubiésemos logrado que el presidente hubiese escuchado nuestra palabra y no hubiese construido el Centro Regional del Noroeste Curno, un acueducto para el noroeste, hubiese asfaltado las principales calles de la ciudad en un 80%, todavía tenemos el reto de terminar los que nos faltan. Y son de las cosas que debimos estar en eso, en vez de estar pensando en posibilidades de ser candidatos, estar pensando en eso. Sí. La reparación de caminos vecinales, ahora mismo solamente tenemos la aplicación del 4%. Necesitamos un poco más y eso hay que hacerlo. No sé de la manera que el señor presidente reorientará la política social y la política de infraestructura en beneficio de la población, que no solamente es el 4%, porque la gente espera un poco más. Claro. Y eso hizo que tuviéramos tantos senadores en el país entero. Un breve paréntesis. Sí. Mao Valverde es una zona muy arrocera, ¿no? Total, prácticamente ese era el rubro fundamental. Sí. Y precisamente en estos días los arroceros hicieron un pronunciamiento mostrando su preocupación por la competencia del DR Casta. Estaban planteándole al gobierno que gestionara la extensión, en este caso, del plazo de desgravación, ¿no? Sí, realmente los arroceros del país van a sufrir con el ingreso ya de la aplicación del DR Casta, que va a perjudicar enormemente, porque, digamos usted, un productor norteamericano, claro, con todas las ventajas, exonerado en todo, financiado en su producción. El déficit en la producción arrocera en Estados Unidos está financiado por el gobierno para beneficiar a sus productores. Aquí no. Aquí el productor nuestro tiene que tragarse su déficit en materia de y producir y vender bajo la quiebra prácticamente. O sea, están subsistiendo. Y en una política así no podemos competir con un mercado que te coloque en República Dominicana furgones de arroz barato y de alta calidad, compitiendo con el arroz dominicano. Donde tenemos algunos problemas y algunas dificultades en materia de lo que es nuestra producción. Entonces, ¿qué significa? Que realmente amerita de que se ha tomado en cuenta este pedido que hacen los arroceros del noroeste, fundamentalmente, los arroceros del país, fundamentalmente los del noroeste, a lo cual yo represento, claro, a través de la provincia de Valverde. Por ahí están los de Bonao, están los de San Juan de la Maguana, y están... Es el principal cultivo del país. Es el principal cultivo. Sí. Y el que genera más empleo. Perfecto, sí. Bien, bueno, hay quienes alegan, fíjese, que de continuar por el actual camino la gestión del presidente Medina, y tomando en cuenta la dispersión de la oposición, el PLD tiene asegurado el triunfo electoral en lo que dice que es un paseo en el 2016. ¿Usted piensa lo mismo? Indiscutiblemente. O sea, pero con cualquier candidato. En las últimas encuestas que no con cualquier candidato se gana, porque no todo el mundo tiene la condición de líder. La condición de líder no se va y se compra en la farmacia, ni se compra en un mercado. Se adquiere como una categoría que se la otorga al pueblo. Y esa es la categoría que ha adquirido Leonel Fernández. Heredada de otros grandes líderes como fueron José Francisco Peña Gómez, el doctor Joaquín Balaguer, Juan Bosch. Son virtudes que tienen los seres humanos. Eso es una virtud de que una gran cantidad de personas está convencida de que esa persona puede ser su guía, puede ser su director, puede ser su protector para lo que pueden ser sus aspiraciones futuras, de lo que debe ser su país y de lo que debe ser el futuro de su familia, a la cual él protege. Y por eso toma la decisión de asumirlo como su líder. Entonces, Leonel Fernández ha conseguido ese favor de parte de la gran mayoría de la población dominicana.
Hoy está ubicado en un 51% en encuestadoras que realmente tienen prestigio nacional e internacional, como la Gallup, como la Penn Short. Inclusive pues, vemos personas que no son del agrado, que la figura del presidente Leonel Fernández no es de su agrado, como era el director de La Lupa, por ejemplo. Sin embargo, tiene como profesional, tiene que hacer tiene que dirigiendo una encuesta, tiene que hacer las cosas como tienen que ser. Y dice que Leonel Fernández está posicionado con un 51 y que el PLD tiene un 56 y que tenemos un presidente de la República que tiene un 90 en materia de lo que es la aceptación de la población, que significa que le gusta a los PLDistas y a los PRDistas. Porque si usted dice que un 90, no pueden quedarle 10 a toda la oposición. Cuando aparece un Hipólito que está entre los 30 y pico y también el otro aparece con un 30, significa que realmente ese es el posicionamiento del PLD y sus candidatos, el de un 50. Porque si terciamos contra el PRD, nos quedaríamos con un 50 y algo, 56, 57, partiendo de la popularidad de los compañeros. Pero el compañero Leonel, hoy por hoy, sin hacer campaña, sin lanzar y solamente diciendo que está viendo, observando el soplar de los vientos, alcanza un 51%. Es decir, que el día que lo haga, que se lance, que todos esos movimientos que se están creando, que todos los profesionales del país que se están reuniendo a su alrededor, las mujeres, los jóvenes, que las estructuras partidarias le den su apoyo y su respaldo, el presidente Leonel Fernández fácilmente se posiciona en un 57 o 58 porque ya no nos faltan 5 o 6 puntos para ubicarlo ahí. Ganaría las elecciones cómodamente ante una oposición que está totalmente desgarrada, que no hay manera de poderla observar, que pueda convertirse en un competidor realmente vigoroso en contra del PLD y el presidente Fernández. Ahora mismo acabo de ver la noticia de que la ex secretaria de organización del PRD dice que se va del PRD, que le puso la renuncia definitiva a Yanilda Vázquez al Partido Revolucionario, porque ahí no se puede buscar nada. Entonces ya con un partido que está tomando decisiones que son trascendentales, no hay posibilidad de competir contra una organización política vigorosa y que no solo es una organización política vigorosa, sino además que tiene partidos aliados pequeños, pero que juegan un papel importante y trascendental en los procesos electorales y están alrededor de la organización del Partido de la Liberación Dominicana y de manera fundamental en torno a la figura del presidente Leonel Fernández. Y es penoso porque además de eso yo creo que para que la democracia funcione adecuadamente, y no solo eso, para que el ejercicio de la gobernabilidad también, se necesita una oposición, claro, una oposición constructiva, claro, natural, una oposición que sea propositiva, que no solo en este caso se dedica a combatir las cosas censurables o que crea que son censurables del gobierno, sino a proponer también soluciones a los problemas, ¿no? Ese fue el papel que nos tocó a nosotros jugar como Partido de la Liberación Dominicana cuando estaba don Juan vivo. Ser un partido de oposición constructiva contra los partidos del PRD y del doctor Joaquín Balaguer. Y pudimos crear una nueva casta de jóvenes líderes políticos que fueran al gobierno con una visión diferente. Eso no está haciendo falta al PLD ahora. Una oposición con capacidad de poder hacer oposición partiendo de lo que son los nuevos tiempos, de cómo se puede hacer oposición en la República Dominicana de manera diferente. No tirando hombres a las calles, a que los maten para cargarle muerto al gobierno. No, utilizando estos medios, los de comunicación, y convenciendo a la gente de que ellos son una verdadera opción y que tienen, además, están cargados de propuestas en beneficio de la nación, no cargados de desorden y de contradicciones y maledicencias, como se observa en los partidos que hasta ahora no albersan. Esperemos que así ocurra. Vamos a hacer una pausa con su permiso y regresamos. Bien, bueno, vamos a terminar el aspecto político, vamos a entrar un poquito después ya en el aspecto de su provincia específica, ¿no? Pero a su salida del poder, fíjese, grupos y figuras de oposición montaron una fuerte campaña crítica contra el doctor Leonel Fernández, inclusive originaron acciones judiciales. A mí me parece que se apresuraron mucho y la campaña ha cedido, ¿no? Y lo demuestran ahí las encuestas, ¿no? Ahora, me llama la atención el hecho que está siendo retomada, si bien en otro contexto, por figura del propio PLD. ¿Y a qué lo atribuye? Porque son expresiones aisladas o está respondiendo un plan con la finalidad de invalidarlo como posible candidato. Me llamó mucho la atención, al principio esa crítica se basaba en la conveniencia, la alternabilidad de la oferta electoral, lo cual es la lógico, porque si usted está aspirando, está diciendo, bueno, estoy aspirando porque creo que debe haber alternabilidad.
Pero me llamó la atención, por ejemplo, en un artículo muy virulento, por yo diría, de Julio Martínez Pozo, que aunque no es dirigente del PLD, pero es una figura muy cercana al PLD y al propio presidente Danilo Medina. Sí. Y una figura, un artículo donde dice, bueno, que el PLD pierde con Leonel. Y no solo eso, sino que ese artículo se publicó después en Espacio Pagado. Y me pregunto, ¿tiene que ser Espacio Pagado por alguien del PLD? No creo que se lo haya pagado ni Hipólito Medina, ni Hipólito Mejía, ni Guillermo Moreno. Claro. Sí. ¿A qué usted atribuye eso? Bueno, creo que hay compañeros que se abrigan de pasiones. No creo que haya una intención, digamos, de compañeros que tienen cierto nivel político en el PLD, que aún teniendo ese nivel político, tienen compromiso con el compañero Danilo Medina. No creo que haya una conjura de compañeros que tengan simpatía con el compañero Danilo Medina contra el presidente Leonel Fernández. Creo que es posible que pueda ser un arrebato de pasiones de parte del compañero Martínez Pozo, que es un compañero que le ha servido mucho al partido a través de los medios de comunicación, a las campañas del presidente Leonel Fernández, a la campaña del compañero Danilo Medina, pero que en cualquier momento cualquier hombre muy inteligente, muy capaz, puede tener un arrebato y se le pueden zafar algunas ideas que realmente inclusive le perjudiquen a él, porque mucha gente que lo apreciamos, que lo valoramos, ahora pues esa calidad de análisis, esa capacidad de expositor en los programas de televisión, pues la vemos un poquito como marcada en materia de que no se puede ir tan lejos en materia de querer hacerle daño a una figura política hasta cierto punto con cierto ensañamiento. Sí, porque él es un analista como muy mesurado. Un analista brillante. Sí. O sea, Julio Martínez Pozo es una persona brillante y nosotros lo respetamos y lo queremos mucho, pero creemos que se le fue la mano. Estarle citando sectores opositores al presidente Leonel Fernández que no estarían de acuerdo. La democracia no fija a quién nosotros tenemos que agradarle o a quién no debemos agradarle. Al único que debemos de agradarle en la República Dominicana es al pueblo dominicano, quien en su decisión de votar en los procesos electorales decide quién va a ser su presidente. Aquí ya esos tiempos de la embajada, los sectores oligárquicos, eso pasó de moda. Leonel Fernández es un hombre que tiene un 51%, el PLD tiene un 56%, el presidente Danilo Medina tiene un 90%, doña Margarita anda por los 20%. Los otros compañeros pueden sumar 7, 8 puntos juntos todos, Reinaldo, Francisco Javier, Temo, Radamés Segura. El PLD tiene todas las condiciones para llegar al gobierno sin problema y de manera fundamental, como decíamos ahorita, no con cualquiera se gana, sino con el compañero Leonel Fernández. Tener un 51 sin haber anunciado una candidatura, eso significa la solidez del liderazgo del presidente Fernández. No hay en la República Dominicana un líder más sólido que el presidente Leonel Fernández en materia de la dureza del voto. Porque decir que con toda la andanada de descrédito que ha habido contra el presidente Fernández, aparece más de la mitad del pueblo dominicano diciendo que votaría por el presidente Fernández si las elecciones fueran hoy, significa que no hay nadie en este país que tenga una dureza del voto tan fuerte como el presidente Fernández. Porque tú dices, usted dice, nivel de aceptación del presidente Danilo Medina. Por ahí estamos incluyendo los PLDistas y los PRDistas, porque el PRD no es un partido de un 10% cuando Hipólito tiene un 40%. Claro. Y cuando Abinader también tiene un 32%. Significa que si nos vamos a unas elecciones, esos PRDistas se replegarían. ¿Y hasta dónde llegaría ese reflujo hacia atrás para votar por el candidato de su partido? Eso no lo sabemos hasta que hayan mediciones comparativas. Dicen que el PRDista es como el liceísta y el escogidista y el aguilucho. Desde que nace hasta que se muere, no importa. Se quedan ahí. Entonces resulta que no podemos hacer ese tipo de análisis tan avieso, tan aventurero, porque una carrera tan dilatada, tan prestigiosa, puede ponerse en juego en materia de lo que es la carrera del compañero Martínez Pozo durante tantos años, siendo una persona tan creíble, tan ponderada por todos nosotros y tan querida, porque así le decimos, los queremos mucho. A pesar de la agresión al presidente Fernández, a usted lo seguimos queriendo mucho. Sí, ese es el juego de la democracia. Sí, el juego de la democracia. ¿verdad que sí? Unidad en la diversidad. Unidad en la diversidad. Bien, vamos a hablar un poquito entonces de su provincia. Sí. Cuéntenos, ¿cuáles son las aspiraciones ahora mismo de las necesidades de su provincia? Bien, la provincia de nosotros recibió grandes aportes del presidente Leonel Fernández. Nosotros fuimos capaces de recibir del presidente Leonel Fernández un circuito eléctrico para todo el noroeste, que teníamos problemas serios de electricidad. Resuelto el problema eléctrico. Teníamos un problema serio de agua potable en todo el noroeste. Resuelto el problema del agua potable con el acueducto regional del noroeste. Teníamos problemas serios con lo que eran las instalaciones del Centro Universitario del Noroeste. Un centro universitario del Noroeste hecho por el presidente Leonel Fernández.
Y así sucesivamente una gran cantidad de obras, pero aún así nos faltan obras. Nosotros estamos ahora luchando por la construcción de un hospital regional del noroeste, porque nuestros pacientes críticos tenemos que trasladarlo a la ciudad de Santiago. Y a Santiago van todas las 14 provincias del Cibao. Significa que ya tiene más de 20 años. La población de Santiago ha crecido tanto, y la del Cibao entero, que ya la capacidad de poder atender a los pacientes del Hospital Cabral Ibáez no resiste la llegada de las provincias de manera simultánea. Si tenemos un evento natural, pues lamentablemente la posibilidad de atender tanta gente pues, sería un fracaso. Entonces estamos solicitando que para las 4 provincias del noroeste se construya un hospital regional. ¿Dónde estaría el hospital? En la provincia de Valverde, porque ni se puede, lamentablemente, ni se puede hacer tan cerca de la frontera ni tan lejos, pero podría estar en la provincia de Valverde y ahí estaría a unos 25 minutos de Santiago Rodríguez, a 45 minutos de Montecristi y lo propio de Dajabón, o sea, estaría fácil. Pero para llegar a Santiago son 2 horas, los de Montecristi se nos mueren en el camino, los demás se nos mueren en el camino, cuando vamos camino a Santiago. Es decir, que realmente estaría beneficiando enormemente a toda esa región, un hospital regional que sería un alivio para Santiago en esa importante obra. Pero también tenemos otras obras, como es, nosotros estamos solicitando. Pues mejor hacer una pausa un momentico y para poder completar entonces la agenda de necesidades de la línea. Hacemos la pausa y regresamos. Bien, seguimos conversando con el senador del PLD, Mao Valverde, sobre las necesidades y anhelos de su provincia y de la línea también, de las provincias también que integran ese circuito, ese bloque. Estábamos hablando del hospital. ¿Ustedes tienen ya el diseño del hospital? Sí, ya hay propuestas sobre el hospital, ya hay propuestas. E inclusive hay posible financiamiento de empresas internacionales que lo entregarían con llave en mano y que evitaría que el gobierno tuviera que erogar recursos. Hay todas las posibilidades, solamente falta la voluntad para que se haga. Voluntad política. Voluntad política para hacerlo. Mientras tanto, se están reparando los hospitales y no es una salida. A los 6 meses, lo que usted repara, el carro que usted repara a los 6 meses, porque ya es una estructura vieja, ya eso se daña. Ahora, no está haciendo falta una estructura hospitalaria nueva, moderna, de avanzada, para poder dar respuesta a las necesidades de salud del noroeste. ¿Qué otras obras? Bueno, estamos en espera de ver cómo el señor presidente nos complace y nos da la ruta de la construcción de la carretera Cibao Sur desde San Juan de la Maguana saliendo por el municipio de Monción, porque es la parte más corta donde hay menos daño ambiental y ecológico e inclusive donde tenemos un consenso ya con el obispado de San Juan y la provincia de San Juan y la provincia de Valverde y el senador de Santiago Rodríguez. Estamos los 3 senadores por lo menos tenemos consenso, el de Valverde, el de Santiago Rodríguez y el de San Juan. Quedamos interconectados con mucha facilidad, sin gran inversión de recursos, porque por otras áreas de la cordillera central hay que construir demasiada infraestructura de puentes y de túneles que le saldrían costosísimo el precio de la carretera. Por la zona de Monción hasta llegar allá a Sabanayegua no hay posibilidad alguna de que tener esos grandes gastos. Solamente había que hacer un pequeño túnel en el macizo montañoso en la parte más alta del firme de la loma, porque ya se llega en carretera hasta la misma estructura de la loma allá arriba, la parte más alta. Sin embargo, por otros lados se hace mucho más costoso. Y si se hace por otro sitio mucho más hacia el sur, o sea, más arriba de Santiago, ya no sería la carretera Cibao Sur, sería la carretera Sur-Sur. Por ejemplo, si se hace por Ocoa y por Rancho Arriba, no tiene ningún tipo de importancia porque ya le quedaría muy lejos a Moca, que es exportadora de huevos, lejos de Santiago, lejos de la producción bananera y arrocera de Valverde. Sin embargo, por aquí, por Monción, tendrían el puerto de Manzanillo, que aspiramos a que se convierta en un puerto libre. Tendría la segunda capital del país, que es Santiago de los Caballeros, pegadito ahí próximamente. Yo estuve en el puerto Manzanillo y me llamó es el puerto creo de mayor calado en el área del Caribe. El de mayor calado. Y entonces me llamó la atención el poco movimiento que tiene, está limitado prácticamente a la exportación de banano. Solamente a la exportación de banano. Entonces, tenemos la esperanza de que pueda abrirse como un puerto libre para que pueda tener mayor capacidad de atraer tantos inversionistas como nuevas naves en materia de su uso y de su beneficio
para la gente de la región, porque el noroeste es una de las regiones más pobres del país. O sea, después de la región sur, la región más pobre es la del noroeste. Y si nosotros logramos implementar que ese puerto se desarrolle, pues tendríamos un afluente de recursos y de vida en materia de las personas que viven ahí. Nos quedan unos pocos minutos, pero ¿cómo está la inmigración ilegal? ¿Sigue la inmigración ilegal? Muy fuerte, siempre. A pie, el nacional extranjero, fundamentalmente haitiano, no hay quien lo detenga en la línea. Yo vivo en la línea. Y son hileras de 40, 50, 30 en diferentes vías. Por la carretera Mao-Santiago Rodríguez, por la cordillera central tienen trillos que empiezan en Pedro Santana y van a caer a San José de las Matas. A todo lo largo tienen varias rutas. Una red de motoconcho, una red de gente en guagua, gente que renta jipeta en dealer y que para trasladarlo, 20.000 maneras. Creemos que ahora en la ejecución del plan de naturalización, parece que hay mucha gente que abriga esperanza también. Debe ponerse mucho mayor atención a la frontera para tratar de detener el flujo. ¿No le parece que el plan de regularización, si no se detiene eso, viene a ser, yo diría que hasta un incentivo, un estímulo para que sigan viniendo, porque entonces van a querer aprovechar el plan? Y parece ser también algo sin sentido, porque si no tienen ningún tipo de documento base, no pueden solicitar aquí papel en la República Dominicana. Si tienen que presentar un documento, tiene que ser un acta de nacimiento dominicano o un documento base dominicano, y vienen sin papeles. O sea, solamente una esperanza. Ahora, entendemos, y escuché a algunas personas hablando, de que realmente hay gente en Haití, gente de la clase alta de Haití, que lo que quiere es exportar, no importa cómo, con papel o sin papeles, exportar gente de Haití, fuera de Haití, a otros países, para que creen divisas y ellos que son los dueños de los negocios, del único monopolio de negocios, pues manden ese dinerito y se lo gasten a ellos. Bueno, eso es lo que planteó el periódico La Nouvelliste como política de Estado, es decir, que todos los años emigraran entre 50 a 200.000 haitianos. A 200.000 haitianos. Para que, precisamente, primero evitar la explosión demográfica y en segundo lugar porque dice de que esa forma alimenta de dólares el país, ¿no? Pero estaríamos de acuerdo, pero que sean naciones poderosas. Si Estados Unidos asume 200.000 haitianos, si Francia asume 200.000 haitianos, si Canadá asume 200.000 haitianos, fácilmente le podemos mandar 1 millón de haitianos que van a recibir euros o dólares y van a mejorar su economía. Después, y con todo respeto, una frase digo, sueña Pilarín. Sueña Pilarín. Senador, muchas gracias. Un Hemos placer. conversado hoy en Teledebate con el senador Manuel de Jesús Pichardo, quien representa la provincia de Mao Valverde por el Partido de la Liberación Dominicana. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ustedes, amigos televidentes, se quedan un momento más. Regresamos en breve con el tiro rápido de hoy. Teledebate, el tiro rápido de Mario Rivadavia. El ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadulo, reclama del gobierno haitiano facilitar documentos a sus nacionales que residen en el país de forma ilegal, a fin de facilitar el proceso de regularización de su estatus. Le faltó, sin embargo, solicitar que esa documentación sea ofrecida en forma gratuita o al menos a un costo asequible. Cobrar $80 por la expedición de un pasaporte con entrega a 3 meses vista, o $100 a cambio de esperar un mes para recibirlo, y más aún, nada menos que $50 por la entrega de un acta de nacimiento, constituye un verdadero abuso, sobre todo tratándose de solicitantes que en su gran mayoría apenas reciben ingresos de subsistencia. Representa además una inconsecuencia frente a la buena disposición del gobierno dominicano de facilitar el proceso para que los indocumentados puedan legalizar su estancia en el país en forma totalmente gratuita. Así, mientras aquí sangramos el presupuesto con una cantidad estimada en unos 1.000 millones de pesos para financiar todo el proceso, la contraparte haitiana convierte el trámite en una desvergonzada oportunidad de lucro. Y si bien es cierto que aplicar tarifas consulares es un derecho de las autoridades vecinas, no lo es menos que en el curso de las conversaciones entre las comisiones de ambos gobiernos, la representación dominicana pudiera demandar de su contraparte haitiana prestar su colaboración en este sentido
del mismo modo que ésta estuvo presionando para la puesta en vigencia de la Ley de Regulación y Naturalización, que es también un derecho soberano que nos asiste. Por otra parte, luce demasiado optimista la opinión del ministro Fadul de que el reforzamiento de la frontera la hace prácticamente invulnerable al paso de ilegales. Su afirmación entra en franca contradicción con denuncias de senadores de provincias fronterizas, como Adriano Sánchez Roa y Jean Pieluf, por separado y en días distintos. Ambos han denunciado que continúa el paso de indocumentados a un ritmo de 900 y 1000 diarios. Inclusive hay quienes estiman que la cantidad es mucho mayor, huyendo tanto de la miseria reinante al otro lado de la isla, como atraídos por la posibilidad de beneficiarse del plan de regularización. De viejo se sabe que la frontera que separa ambos lados de la Hispaniola es en extremo porosa y vulnerable, habiendo resistido hasta ahora todos los intentos de controlar de manera efectiva el paso de ilegales hacia esta parte, ya sea en forma subrepticia, ya con la complicidad de autoridades sobornables. La población de origen haitiano se ha ido incrementando cada vez más. Ahora mismo acaba de divulgarse un estudio de las Naciones Unidas que la calcula en un 12% de nuestra población total, lo que equivaldría a cerca de 1.250.000 aproximadamente. Una cifra que contrasta mucho con la del censo y que se acerca mucho más a la realidad que esta. El propio estudio establece que la misma representa un 25% de la fuerza laboral del país, un 60% en la agricultura y un 80% en la industria de la construcción. Son cifras que mueven a mayor preocupación en la medida en que la inmensa mayoría no figura en los registros de inmigrantes y constituyen una rotunda evidencia del trasiego ilegal de aquel extremo hasta este otro del territorio insular que compartimos y que contradicen las optimistas afirmaciones del famoso sellado fronterizo. Mañana, Dios mediante, estaremos de nuevo con ustedes con una nueva entrega de Teledebate. Como siempre, nuestros mejores deseos y mayores bendiciones para todas las amigas y todos los amigos televidentes.